El día de hoy nos acompaña el contador Juan Espinosa, quien es especialista en negocios, en todo lo que tiene que ver con asesoría empresarial, tanto legal, fiscal, etcétera. Y pues tenemos un programa muy interesante porque vamos a estar platicando acerca de la administración de riesgos. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Carlos, buenos días, gracias por la invitación. Y bueno, pues ¿quieres empezamos? Claro que sí. Con el tema. ¿Qué es lo que nos vas a platicar acerca de la administración de riesgos? Pues hoy vamos a platicar de un modelo de gestión de riesgos. Fíjate que en lo que mencionas sobre el patrimonio, siempre es importante que las empresas medianas, pequeñas, más allá de las empresas grandes que generalmente ya tienen implementado un modelo de administración de riesgo, pues las empresas pequeñas y medianas se enfoquen a esa administración de riesgos, y yo creo que es muy válido para proteger el patrimonio de las personas físicas, ¿no? Al final de cuentas, las empresas están formadas por personas físicas y es parte del patrimonio y de lo que en el futuro seguramente van a heredar a la familia, ¿no? Entonces, una administración de riesgos enfocada, o más bien basándonos en un modelo que ha desarrollado COSO, que es un organismo americano. Este organismo americano desarrolló un enfoque de administración de riesgos, y yo creo que son temas importantes para que los empresarios siempre estén atentos a la administración de riesgos. Ahora, ¿qué es primero, o definamos primero qué es un riesgo? Los riesgos son todos aquellos factores, hechos, sucesos que pueden pasar en un negocio y que nos impidan el logro de los objetivos, ¿no? Okay. Entonces, eso es un riesgo. Puede ser un riesgo ambiental, no sé, una tormenta, puede ser una política pública, puede ser la generación de nuevos impuestos. Todo esto puede ser son factores de riesgo. Podría ¿no? ser incluso que un hombre clave dentro de la organización llegara a fallecer o claro. tuviera un problema de incapacidad total y permanente. Exactamente, por supuesto, un hombre clave, para eso hay un seguros de hombre clave, para proteger el patrimonio, para proteger la continuidad de la operación del negocio, ¿no? Ahora, una buena administración de riesgos, ya decía yo que los riesgos son todos aquellos factores que impedirán el cumplimiento de los objetivos. ¿Qué quiere decir? Que las empresas deben de tener objetivos, ¿no? Es bien importante que la administración empiece a desarrollar un modelo de negocios, ¿sí? Entonces, un modelo de negocios que debe de incluir pues una planeación, ¿sí? Todo un sistema administrativo, desde la planeación, previsión, control, dirección, ¿sí? Y el establecimiento de objetivos. Si no hay objetivos, no hay riesgos, porque pues no los puedes controlar, ni identificar ni tampoco. Identificar, por supuesto, no puedes identificarlos porque no sabes qué factores puede haber para lograr X o Y objetivo, ¿no? Entonces, principal, tener objetivos en los negocios, principal, desarrollar un modelo de negocios, sí, que haya una planeación del negocio, que haya una ejecución del negocio con base en ese modelo, en esa planeación que se haya hecho, es decir, que haya estrategias para lograr dichos objetivos, y dentro de estos objetivos, dentro de esta ejecución, debería de haber una supervisión de todo el modelo, ¿no? Es decir, que se esté dando seguimiento a que el modelo que yo seleccioné en la parte de negocios se esté cumpliendo, ¿no? ¿Qué pasa si no se está cumpliendo? Entonces debería haber una adaptación, es decir, modificar ciertas situaciones en la compañía para ir logrando esos objetivos y lo que se planeó desde el inicio, ¿no? Eso como un modelo de negocios contextual, ¿no? Un modelo filosófico, por así decirlo, claro, ¿no? Claro. Planeación del negocio, ejecución del negocio, monitoreo del negocio y adaptación de lo que no está funcionando en el negocio. Y la adaptación, ¿cómo la identificas? O sea, primero, como dices, la planeación, la ejecución. La ejecución, sí. El monitoreo, que es decir, que funcione, lo que yo digo que vamos a hacer esté funcionando, que tiene que ver con control interno. Y cuando ves las desviaciones, entonces adaptas. O cambias, ¿no? O sea, debes de tener esa flexibilidad. Claro, exactamente, para claro, sí, siempre un modelo de negocios debe ser flexible, pero muy bien definido, ¿no? La flexibilidad no implica que no haya una definición, ¿no? Okay. Precisamente eso es importante. Entonces, digamos que este es el primer paso, ¿no? Un modelo de negocios, Carlos, en las empresas, ¿no? ¿Para qué? Para que después lleguemos a la administración de los riesgos.
Y la administración de los riesgos, que es un ERM o un Enterprise Risk Management, ¿sí? Que desde el enfoque que te platicaba yo al inicio de la plática es un enfoque basado en un organismo americano. ¿Qué es el COSO? Que es el COSO. Ajá. ¿Sí? Pues este tiene 8 elementos. 8 elementos que en los negocios deberían de existir. Ok. Estos 8 negocios vamos a irlos platicando poco a poco y vamos a empezar con primero un ambiente de control. ¿Ese es el primero? Ese es el primero. Uh-huh. ¿Sí? El ambiente de control implica la filosofía de la administración de la compañía, es decir, cómo actúan los empresarios, la alta gerencia, ante la corrupción, ¿sí? Es parte de la filosofía del negocio. Y la cultura la también. cultura del negocio, ¿no? Ese es un ejemplo del ambiente de control. Cómo se establecen las políticas operativas, administrativas, cómo se establecen los procedimientos de la compañía para lograr esos objetivos. Eso es parte del ambiente de control. La parte de recursos humanos, cuál es la filosofía, contratamos a la mejor gente para desarrollar lo que nosotros en la empresa, para desarrollar lo que queremos que se haga, damos capacitación. Eso es parte del ambiente control del establecimiento de una administración de riesgos, ¿no? Después de esto, debería de existir un establecimiento de objetivos. Ese es el número 2. Ese es el número 2, un establecimiento de objetivos que deben de estar alineados a objetivos estratégicos, ¿sí? De la alta administración, es decir, los dueños, los gerentes o los administradores, llámese consejo de administración, objetivos operacionales, ¿sí? Es decir, ¿qué busco? ¿Cuál es mi objetivo de llegar a cierto nivel de producción, alcanzar cierto nivel de mercado, ser una empresa líder en tal o cual cosa? Y bueno, eso es parte de los objetivos de operación, ¿no? Después hay objetivos de reporte. De reporte me refiero a toda la información que se genera en un negocio, es decir, cuánto es el volumen de ventas que estamos generando mes a mes, si hay incremento, hay decremento en ventas, hay incremento en el mercado, hay incremento en producción, número de unidades producidas, temas de mantenimiento de los equipos. Todos son objetivos operacionales, ¿no? Y estos todos los seguimos agrupando en esta parte del segundo punto de establecimiento. De establecimiento de objetivos, ¿no? Oye, vamos a un corte comercial. Sí. Comercial y regresamos en un momentito. Claro que sí. Soy Carlos Garcés en su programa El Corazón de mi Patrimonio. Regresamos. Ya volvemos. Con Carlos Garcés. Regresamos. Enlace Radio Libre.
volvemos. Con Carlos Garcés. Regresamos. Estamos de regreso, yo soy Carlos Garcés en su programa El Corazón de mi Patrimonio y tenemos de invitado al contador Juan Espinosa, que nos está platicando acerca de la administración de riesgos, un tema importantísimo para las pequeñas y medianas empresas. Nos comentaba que COSO es un organismo norteamericano que desarrolló el modelo de administración de riesgos y bueno, hay 8 clasificaciones de estos riesgos, de las cuales ya vimos las 2 primeras, que tienen que ver con el ambiente de control, es decir, la filosofía y la cultura de la misma organización, y el segundo que tiene que ver con el establecimiento de objetivos de distintas categorías. ¿Cuáles son los otros puntos, Juan? Sí, ya nada más en el establecimiento de objetivos habíamos platicado que eran estratégicos, operativos y de reporte. Hay uno más que es de cumplimiento a leyes o regulaciones o normatividad, ¿no? Por ejemplo, normatividad fiscal, cumplimiento de leyes ambientales, cumplimiento de reporte ante el SAT, por ejemplo, es un tema de objetivos de cumplimiento, ¿no? El siguiente viene una identificación de riesgos, es decir, el siguiente componente de esta administración de riesgos es la identificación de eventos. Y estos son, pues, precisamente todos aquellos factores que pueden impedirnos el logro de los objetivos y pueden determinarse o dividirse de 2 formas principalmente. Eventos internos, como puede ser personal capacitado dentro de la compañía, como puede ser establecimiento de procesos bien definidos, esos son eventos internos, pero también puede haber eventos externos, ¿no? Como ya lo hemos platicado, políticas públicas, desastres naturales, y cualquier otro evento externo que pudiera existir, ¿no? Esos son identificación de eventos. Y que dependiendo de la industria siempre van a ser diferentes. Claro, dependerá mucho de la industria, inclusive de la unidad, de la área geográfica donde pudiera estar el negocio, ¿no? Claro. Estoy pensando como un ejemplo de área geográfica, por ejemplo, las empresas financieras, pues a lo mejor el que se ubiquen en estados en donde se considera o ha habido casos de lavado de dinero, bueno, pues los riesgos son más altos en esas empresas, en esas áreas geográficas, ¿no? Entonces hay que tener mayor cuidado, claro, ¿no? Después de esta identificación de eventos, hay una evaluación de riesgos, es decir, yo tengo que darle un valor a los riesgos. Y cuando hablamos de una evaluación de riesgos, nos estamos refiriendo a qué tanto impacto esos riesgos pueden tener en el negocio y cuál es la probabilidad de que pasen esos riesgos en el negocio, ¿sí? Es decir, el número de veces que pueda pasar ese evento en el negocio para que no se logren los objetivos, que es la probabilidad, y la evaluación del riesgo, es decir, si va a tener un impacto alto, mediano o bajo o catastrófico en los resultados de la compañía, ¿no? Por eso es importante primero, se identifican todos los eventos, y claro, uno por uno se van evaluando. Se van evaluando, claro, sí, evaluando, ¿no? Y después viene el otro elemento que es la respuesta al riesgo. Esta respuesta al riesgo, ¿qué quiere decir? Es decir, cómo yo voy a protegerme de ese riesgo, es decir, qué actividades de control yo voy a establecer para que no se dé ese riesgo o para que minimice el riesgo. Aquí tiene que ver mucho con el apetito al riesgo del empresario, ¿no? Es decir, qué tanto le gusta arriesgar o qué tanto no le gusta arriesgar, ¿no? Vamos a considerar el tomar una decisión de una asesoría fiscal muy agresiva. Bueno, pues si ese apetito al riesgo muy alto, pues a lo mejor la voy a tomar, y si en caso de una revisión del SAT, me voy a arriesgar a pelearme. Con esto me haces pensar en el test de tolerancia al riesgo que se hace cuando una persona que va a invertir tiene que identificar cuál es su tolerancia. Hay gente que es más tolerante y hay gente que es menos tolerante. Entonces ahí el empresario tiene que identificar realmente cuál es el nivel de riesgo que está dispuesto a asumir, exactamente, ¿no? Exactamente. Y en función de eso, pues darle una respuesta a ese riesgo, ¿no? ¿Cómo vamos a darle esas respuestas a los riesgos? Pues vamos a establecer actividades de control. Actividades de control en el negocio, esto quiere decir que en los procesos, llámese por ejemplo un proceso de ventas que incluye todo un ciclo de transacción, ingresos, cuentas por cobrar, bueno, pues
el proceso de llevar a cabo la venta, de dar crédito, de enviar el producto, de cobrar, todo eso es parte de un proceso. ¿Cómo está definido ese proceso para que yo sí ponga actividades de control? Es decir, autorizaciones, responsabilidades, salvaguardas de activos, son partes de las actividades de control que debería de existir en los procesos, ¿no? Y después, como penúltimo elemento de la administración de riesgo, el proceso de información y comunicación, es decir, cómo se dan a conocer esas políticas que se han establecido en el negocio, es decir, cómo la gente sabe qué políticas existen, cómo la gente sabe qué procedimientos se han establecido y cómo los estamos dando a conocer. ¿Es información y control? Es información y control, sí, comunicación, información y comunicación. Información y comunicación. Sí, y por supuesto, en la parte de información tiene que ver cómo vamos a conocer información importante a los diferentes interesados, ¿no? Vamos a pensar en los bancos, ¿no? Bueno, si yo quiero un crédito bancario, pues es parte de mi proceso de información a terceros, ¿no? Cómo doy esa información financiera, cómo hago esos flujos de efectivo futuros, cómo hago esos descuentos, eso es parte de un proceso de información y control. Y como último elemento de esta administración de riesgos viene el monitoreo. El monitoreo que implica el estar evaluando constantemente estos elementos que estén funcionando, que se estén aplicando en la compañía, que se estén adecuando a las circunstancias, y con esto quiero llegar a decir que la administración de riesgos es siempre cambiante, no es dinámica, no es que hoy establezco un modelo y lo dejo por el resto del tiempo así, no. Por eso es el monitoreo, es decir, qué fallan en los elementos que hemos platicado para que se vayan adaptando, y esa adaptación pues tiene que ver con la parte del gobierno corporativo que habíamos platicado, con el modelo de negocios que habíamos platicado, ¿no? Estos son prácticamente los 8 elementos que forman una buena administración de riesgos, que están muy ligados a todo lo que es el control interno. El control interno que nos va a ayudar a controlar toda la actividad. Ahora, esta administración de riesgos, desde el punto de vista patrimonial, si se establece bien y se le da seguimiento, nos debería de ayudar a tener un mejor desempeño en los negocios, que al final de cuentas es digamos que el objetivo de todo empresario, ¿no? Seguramente quien nos está escuchando, lo que más le interesa es que su negocio sea exitoso, ¿no? Y este negocio exitoso pues dependerá mucho de cómo se va desempeñando, es decir, la administración de riesgos nos ayuda a mejorar el desempeño operativo de los negocios actualmente, ¿no? Y ahora estos elementos, pues aunque pudiera sonar un poco complicado, pues hay que irlos adecuando a las circunstancias de las empresas, ¿no? No necesariamente hay que tener grandes estructuras administrativas y costosas para poder implementarlos. ¿Quién ¿no? debe realizar esta actividad dentro de la empresa? Excelente pregunta, Carlos, qué bueno que la haces. La verdad es que debería de estar como responsable la alta gerencia, es decir, el director general, ¿sí? El gerente general, el presidente del consejo debería de estar muy interesado en que se implemente, ¿no? Ahora, la administración de riesgos es un proceso de personas, ¿no? Entonces, como líder debería de estar pues esta parte de la alta gerencia, pero al final de cuentas tenemos que involucrar a todos los diferentes niveles organizacionales de la empresa, ¿no? Para que esto funcione, esto sea exitoso en la implementación del modelo de riesgos. Y también me parece que es un modelo de management, es decir, sí se enfoca en los riesgos, pero llevar un adecuado control de todos los riesgos es también una forma de administrar. Sí, por supuesto. O sea, coadyuva al tipo de management o al estilo de management que lleva cada una de las empresas. Sí, fíjate, por eso al inicio de la plática iniciábamos diciendo que esto va junto con un modelo de negocio. Y el modelo de negocio implica una administración del negocio, ¿no? Es un establecimiento de estrategia del negocio, es decir, ¿qué quiero lograr? Estableciendo objetivos y cómo
cómo pienso llevarlos a cabo. Y eso es parte de la administración, ¿no? Es del management que debería de estar en el día a día toda la gente involucrada en los negocios, ¿no? Entonces, no perdamos de vista, esta administración de riesgos va en conjunto con un modelo de negocios que debemos de haber implementado dentro de nuestras compañías, ¿no? La planeación entonces es lo más importante. De lo más importante, ¿no? El gobierno corporativo ahora muy de moda, en boga en muchas empresas. Claro, pero entre mayor claridad tengamos de cuál es el modelo de negocio, va a ser más fácil implementar un sistema de administración de riesgos y va a ser más fácil también administrar el negocio. Por supuesto, claro que sí. Claro que Perfecto. Sí. Regresamos después de este corte. Soy Carlos Garcés en su programa El Corazón de mi Patrimonio. Difusión Patrimonial, transmitiendo desde Avenida del Castillo 115, Lomas de Angelópolis, San Andrés Cholula, Puebla, México. Teléfono 52 222 454 9494, www.enlace.com. Enlace, la radio que piensa como tú. La radio de todos. Estamos de regreso, soy Carlos Garcés en su programa El Corazón de mi Patrimonio y nos acompaña el contador Juan Espinosa, que nos está hablando acerca de la administración de riesgos, un poco como recapitulación de lo que veíamos en los dos bloques anteriores. Vemos que la administración de riesgos es parte del modelo de negocio. Consiste en 4 pasos fundamentales que son la planeación, la ejecución, el monitoreo y la adaptación.
y dentro de el desarrollo de lo que es la administración de riesgos se consideran 8 pasos que hay que tomar en cuenta para tener una adecuada administración de riesgos. El primero es el ambiente de control, el segundo el establecimiento de objetivos, el tercero la identificación de eventos, el cuarto la evaluación de riesgos, el quinto la respuesta al riesgo, el séptimo la información y comunicación y el octavo el monitoreo. Estos son los puntos más importantes que tienen que ver con la administración de riesgos y que el contador Espinosa nos desarrolló en los bloques anteriores. A mí me gustaría preguntarte, Juan, ¿qué es un modelo de negocio? Híjole, mira, un modelo de negocio, ya lo habíamos comentado hace un rato, incluye estas 4 etapas que tú bien decías, pero yo me atrevería a decir que un modelo de negocios también debería de incluir toda la parte de gobierno corporativo, ¿sí? El gobierno, la gobernanza en la compañía, ¿no? Esto es que la alta gerencia, la alta administración de la compañía sea quien establece ese gobierno corporativo mediante el establecimiento de ciertas políticas a nivel estratégico, ¿sí? Es decir, establecimiento de estrategias, de plan general, ¿sí? Entonces, el gobierno corporativo de cómo se administra un negocio, ¿sí? Junto con el establecimiento de estrategias para llevar a cabo los objetivos, pues esa es la parte de la alta gerencia para que la gerencia a niveles medios lleve a cabo esta planeación del negocio, esta ejecución, este monitoreo y esta adaptación. Entonces, un modelo de negocios implica pues estos 4 elementos que habíamos platicado, más estos últimos 2 que mencioné, que es el gobierno o la gobernanza, o el gobierno corporativo y el establecimiento de estrategias, ¿no? Ese es un modelo de negocios, ¿no? Cómo estamos diseñando nuestro negocio, cómo hacemos negocio. Principalmente, yo lo resumiría en eso, de qué es un modelo de negocio, es decir, cómo hago yo negocio con lo que yo hago. Y la mayoría de las pymes hacen su negocio, pero a lo mejor no se dan cuenta de que están siguiendo un modelo de negocio. Exactamente, ¿no? Exactamente. Es decir, ¿cómo hago yo el negocio? Vendo al mayoreo, vendo al menudeo, vendo a través de canales de distribución. Eso es parte del modelo de negocio, ¿no? Es decir, cómo estoy haciendo el negocio. Y todo eso implica, pues no nada más la planeación de ventas, ¿no? Implica toda una planeación administrativa, desde el recurso humano hasta la parte operativa, hasta la parte de los procesos y la parte de ventas, por supuesto, ¿no? Eso es el modelo de negocio. Oye, y en tu experiencia, este tema de administración de riesgos, ¿qué tanto es tomado en cuenta o lo consideran la mayoría de las pymes o las MIPYMES? Fíjate que lamentablemente no es un tema muy seguido en las empresas, en las pymes, seguramente seguramente lo llevan de manera informal, ¿no? Muchas pymes lo que hacen es controlar riesgos, por ejemplo, de incendio, ¿no? Eso es un riesgo. A lo mejor tienen un seguro contra riesgo, contra incendios, contra robo. A lo mejor tú hace un rato platicabas del hombre clave. Bueno, pues eso es, la pérdida de un hombre clave es un riesgo, ¿no? Entonces, compro un seguro. Bueno, esa es mi respuesta al riesgo, ¿no? Es una administración incipiente, lamentablemente, en las pymes. No es un tema que se esté llevando a cabo de manera importante, pero yo creo que es momento, ahora que estamos en un mundo globalizado, de profesionalizar la administración en las pymes, porque al final de cuentas gran parte de la operación o gran parte sí de la operación en México se lleva a cabo por pymes, ¿no? Y sobre todo establecer gobiernos corporativos, ¿no? Ya se ha establecido, se ha definido que las empresas, por ejemplo, que cotizan en bolsa, y lo pongo como ejemplo porque es en donde se hacen los estudios, las empresas que cotizan en bolsa cuando tienen gobiernos corporativos fuertes, bien implementados, su valor de capitalización en el mercado tiende a ser mayor. Eso quiere decir que les está ayudando a tener un mejor desempeño al momento de hacer el negocio, al momento de administrar el negocio. Y esto puede aplicar también a las empresas pequeñas o medianas, no es nada más para las empresas grandes. Entonces, yo creo que uno de los puntos es que el empresario debe de voltear a profesionalizar su administración, estableciendo controles internos, administración de riesgos, diseñando un modelo de negocios bien definido para que en el mediano y largo plazo vea
que el desempeño de su negocio es superior al de la competencia. Y yo creo que eso es el punto más importante de hablar de estos temas, ¿no? Y que garantice su permanencia también, porque yo veo que la mayoría de las pymes que fracasan o que se terminan desapareciendo es porque fallaron en algún tema, o sea, se presentó un riesgo que no pudieron enfrentar. Claro, sí, exactamente. La administración de riesgo nos debería de ayudar a permanecer en el mercado, ¿no? Por ejemplo, un tema importante es la innovación, ¿no? La innovación tiene que ver con este riesgo de la competencia, es decir, la competencia, qué tanto innova en el producto, qué tanto innova en el servicio, qué tanto innova en lo que ofrece al público en general, que es su negocio, ¿no? Y bueno, eso tendríamos que considerarlo como un riesgo de que yo ya no esté en el mercado el día de mañana por una falta de innovación en mi servicio, en mi producto o en lo que estoy comercializando, ¿no? Entonces, el empresario está obligado a monitorear todo lo que sucede dentro de la empresa y fuera de la empresa, en el mercado y específicamente con la competencia. Claro, por supuesto, por eso platicábamos de que la identificación de eventos tiene que ver desde dos puntos de vista: factores internos y factores externos. Y los factores externos, pues, es la competencia, políticas públicas, nuevas leyes ambientales, globalización. ¿Qué está pasando con la globalización? Es un caso muy concreto, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuál sería tu consejo para todos los empresarios que tienen su negocio, que es una pyme, con respecto a manejar estos temas, a protegerse, a empezar a implementar estos sistemas de administración de riesgo para las empresas? ¿Ustedes, como despacho, por ejemplo, asesoran a pymes? Sí, claro, por supuesto. Nosotros en la firma hemos ayudado a algunos empresarios a establecer primero su administración de riesgos, es decir, les hemos ayudado a hacer su matriz de riesgos, es decir, qué factores puede haber en ciertos procesos, ¿no? Estoy mencionando en este caso a lo mejor de un área en específico. A lo mejor quiero ver los riesgos que hay en el área de finanzas. Bueno, pues vamos a ver cómo conozco tu área de finanzas para poderte ayudar a identificar qué riesgos hay y que esos riesgos qué tanto te puedan ayudar o impedir el logro de tus objetivos, ¿no? Más bien el impedir ese logro de objetivos. Y a lo mejor vamos por área, una área operativa, una área financiera, a lo mejor la parte de recursos humanos, y por área se puede ir identificando los factores de riesgo que hay y te ayudamos a identificar qué actividades de control tienes. Y si no hay actividades de control, pues te podemos sugerir qué actividades de control pudieras implementar para mitigar esos riesgos existentes, ¿no? Oye, ¿y es costosa una asesoría de este tipo? Yo creo que más que costo deberíamos de pensarlo en función del beneficio, ¿no? Yo creo que es costoso comparado a qué. Comparado a un beneficio en el mediano y largo plazo que te ayude a ser más rentable, pues yo creo que nada puede ser costoso, es, ¿no? Más bien una inversión. Es una inversión, ¿no? El tema de una administración de riesgos debe de verse como una inversión a mediano y largo plazo que te tiene que ayudar a mejorar el desempeño de tu negocio, el desempeño operacional, y con eso seguramente en el mediano y largo plazo tendrías que lograr mayores utilidades, consecuentemente mayores dividendos a que repartir a los accionistas o a los diferentes interesados en el negocio, ¿no? Eso también implica que en el modelo de negocios implementes políticas que beneficien o que le hagan sentirse a gusto a la gente en tu negocio, ¿no? Esa es parte de tu administración de negocio. Por eso muchas empresas adoptan el Great Place to Work o el empresa socialmente responsable, porque son actividades adicionales que en un modelo de negocios te ayudan a tener mejor administración con tu personal. Y al final de cuentas, pues las empresas están funcionando gracias a las personas, ¿no? Entonces hay que mantenerlas contentas y es parte del modelo de negocios que se debería de desarrollar, ¿no? Es un tema también de conciencia, el estar abierto a ver los riesgos, claro. Es no procrastinar ese tipo de decisiones, y como tú comentas, estos programas de empresa socialmente responsable, Great Place to Work, te llevan a esta conciencia del empresario en cuanto a su responsabilidad social, evidentemente, sí. Pero también en cuanto a la permanencia de su empresa y hacer lo que se debe, claro. Lo que se debe para que el negocio permanezca y no mantenerse dentro de una zona de confort. Sí, yo creo que dentro del consejo a los empresarios es que
que formalicen o que profesionalicen su administración. Muchas veces a los empresarios les da miedo el que ser profesional implica tener grandes estructuras administrativas muy costosas, y no, yo creo que es una percepción equivocada, ¿no?, de muchos empresarios. Una profesionalización de la administración implica que tengamos gente capaz en nuestro negocio, gente que se apasione por lo que le gusta hacer, y un buen establecimiento de estrategias y de objetivos bien definidos para que se camine en esa dirección, ¿no? Claro. Pues Juan, yo quiero agradecerte por tu participación y por todo lo importante que nos has transmitido el día de hoy. Me gustaría que sigas participando con nosotros, probablemente que nos ayudaras a hacer una matriz de riesgos, un ejemplo para que este concepto, que puede ser un poco abstracto o complejo, lo veamos ya aterrizado en un caso específico. Sí, por supuesto, con mucho gusto seguiremos por acá, Carlos, y en la siguiente oportunidad que tengamos, platicamos de la matriz de riesgos. Te agradezco muchísimo, que tengas muy buen día y bueno, yo me despido, soy Carlos Garcés en su programa El Corazón de mi Patrimonio. Que tengan un excelente martes y nos vemos mañana en punto de las 8 de la mañana.